Hola, cuando compras un telescopio suele incluirte el tubo óptico, te incluye también el buscador, te incluye un tripié, te incluye si aplica una diagonal como esta, un ocular y en algunos casos un lente Barlow para duplicar la potencia de tu telescopio y tu ocular. Normalmente la gente lo usa así mucho tiempo y se queda muy contenta, pero con el paso del tiempo, si lo quieres mejorar, te das cuenta que hay mejores diagonales, lente Barlow y oculares. ¿Quieres saber si vale la pena cambiarlos? En este video te lo explico. ¿Quieres saber más? Quédate. Cuando hablamos de accesorios para telescopios, como el caso de los oculares, el lente Barlow y este diagonal, es un poco como hablar de zapatos tenis. Tú puedes comprar unos zapatos tenis que no sean caros, muy básicos, y tú con ellos puedes correr, jugar basquetbol, jugar tenis, lo que tú quieras. Pero cuando usas zapatos tenis especializados, por ejemplo, para correr, te das cuenta que hay una gran diferencia. Algo parecido pasa con los oculares. Y vamos por partes. Miren, los telescopios vienen normalmente con uno o dos tipos de oculares. Normalmente uno suele ser el de 25 milímetros, que suele ser potencia media, que es algo así como este. Hace el trabajo, pero si te fijas, mira el tamaño aquí donde pones el ojo, ¿no? No está de buen tamaño, de 25 milímetros, y pues lo pones aquí y luego te asomas así. Así y luego te asomas así. Entonces, cuando ves en el centro, se suele ver muy claro. Pero a medida que te acercas a los bordes, y es como si vieras a través de un tubo. O si agarras un rollo de papel higiénico y ves así, se ve como si vieras a través de un túnel, ¿no? Y se ve muy marcado el círculo, donde termina. Y si te acercas a los bordes, te vas a dar cuenta que las estrellas o lo que veas se empieza a distorsionar, se ve como estirado, ¿sí? Como jalado, y muy cerca del borde a veces se le llaman viñetas, se ve muy oscuro. A mucha gente ni siquiera se da cuenta, hay gente que dura con sus equipos de fábrica sin cambiar nada toda la vida y son felices, pero pues cuando ya tienes más tiempo te fijas más. Entonces, estos son algunos, el acabado, fíjense cómo este es de plástico, ¿sí? Es de plástico, este es de hule, no está mal, pero está muy básico, ¿no? Y este es como de metal, parece como de aluminio. Ahora, vamos a sacar este lente Barlow, que es el siguiente paso. Este lo viene con el telescopio, yo lo compré, es de la marca Orion, ya dejó de existir, se quedó en bancarrota hace poco, pero tuve mucho equipo de ellos y la verdad es que, pues bueno, este es un Barlow de 2X, pero también este es de la línea como más básica. En su momento no quería invertir tanto en esto, pagué como $30 por este. Y si se fijan, también esto es como, pues la construcción también se percibe, es de metal, pero pues no es nada como espectacular. Pero bueno, y este lo que hace es magnifica por 2 lo que estés viendo en ese ocular. Decíamos que tenemos una magnificación 20 veces. Si le pones este, se duplica, o sea, puedes ver 40 veces más grande o 40 veces más cerca los objetos, ¿sí? Y es un lente, también ahí atrás, que duplica la potencia. Y tenemos por último, se le llama la diagonal, que es esta de aquí. Esta viene de fábrica, no dice marca ni nada. Y el tema con este, bueno, son dos temas. El primero, si se fijan, este es de 45 grados. Entonces, estos están diseñados más bien para observación terrestre, ¿sí? Para que no te dobles mucho. Pero si pones esta aquí y luego ponemos el ocular y tenemos un objeto que está hasta acá arriba, en el cenit, si hacemos este movimiento y lo subimos así, miren todo lo que me tengo que torcer yo para ver lo que está ahí arriba. Te tienes que torcer como así y es súper, súper incómodo. Entonces, lo primero que hace la gente al comprar este tipo de telescopios es que te compras una diagonal de 90 grados.
como esta. ¿Sí? Esta también es de las económicas, fue la primera que me compré, no sabía mucho de astronomía y de calidad. Básicamente tiene aquí dentro un espejo, ¿ok? Y ese espejo refleja la luz del telescopio para que salga por el ocular. Cuando son oculares muy básicos o económicos, el espejo es un espejo ordinario, un recubrimiento muy sencillo y la cantidad de luz que termina pasando puede ir de como 80 a 85% cuando son muy básicos. Entonces imagínate, estás viendo objetos súper tenues, como por ejemplo alguna galaxia, ¿no? Que se ve de por sí muy tenue. Y además pierdes aquí hasta 20% solamente por la diagonal, pues estás perdiendo muchos fotones que son muy requeridos para poder ver las cosas como debe ser, ¿no? Entonces, mira, vamos a quitar aquí el ocular, quitamos este y fíjense, comparen. Este de abajo es el de 45 grados, este de arriba es de 90 grados. Con el de 90 grados es todo mucho más cómodo. Igual vas a tener que agacharte, pero fíjate cómo este ángulo es mucho más cómodo. Te agachas así y ya puedes ver hacia el cenit, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a quitar esto, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando te empiezas a poner un poquito más exigente y empiezas a decidir en invertir en cosas ya de más calidad. Ahora, hay diferentes marcas de accesorios premium. Hay marcas como APM, otra se llama Baader, con doble A, Baader Planetarium, otra es William Optics, otra se llama Lund, otra se llama Astrotech. La que es como el Rolls Royce de los oculares es una marca estadounidense que se llama Teleview. Son unos oculares negros con un cintillo verde muy llamativo y ellos cobran cantidades absurdas por esas piezas, ¿no? Hay otra marca que ha ganado muchísima fuerza, es relativamente nueva, empezó me parece que en el 2008, que se llama Explore Scientific. Y de hecho, la calidad de sus equipos es muy similar a la de Teleview. Esta es la marca, Explore Scientific. Y leí excelentes reviews al respecto. Tengo amigos también que tienen estos oculares y me encantaron. Entonces, pues decidí comprar algunos, ¿no? Para Navidad. Entonces, desde la presentación, cuando tú compras un telescopio, la presentación viene en una bolsita de plástico y viene en esta cajita, ¿no? O sea, no se ve nada glamuroso. Estos vienen en esta caja, muy coqueta, Explore Scientific, vienen aquí como las constelaciones del cielo y demás, se ve muy bonito. Y lo abres, ya nos va a tocar hasta unboxing. Aquí viene, la garantía, tiene garantía de por vida, eso está buenísimo, contra defectos de fabricación. Luego viene aquí con protección, lo mandaron por paquetería para que no le pase nada. Y luego viene con esta bolsita, mira, lo saco, ahí la caja ya trae como el espacio de donde va el ocular. Y aquí está el dichoso ocular. Miren, parece casi como una bolsita como de joyería, ¿no? Miren, es este. Este es un ocular de 25 milímetros, este es de 24, tiene ligeramente más aumento, pero cuando tú te asomas, ves como pues, las orillas muy marcadas del ocular, ¿no? El circulito, ves muy marcadas las orillas. Ese tiene 50 grados de apertura de visión, se abre 50 grados como un cono así y 50 grados para acá. Este tiene 68 grados, o sea, se abre mucho más y cuando te asomas en el ocular, tú ves como una parte más, una ventana más grande del cielo, ¿ok? Si abrimos aquí, comparen, miren el tamaño del lente para asomarte con este de acá, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, es mucho más cómodo y más fácil ver a través de que pues obviamente es más caro que del otro. Viene incluso con su número de serie y puede traer de hecho
aquí abajo se ve que trae solamente como un lente y este trae adentro 4 diferentes lentes. Lo que hace esto es que independientemente si ves algo que está al borde, cerca del borde, que acá nos genera algo de distorsión, aquí pues es prácticamente imperceptible. El peso, este pesa como 350 gramos, o sea es mucho más pesado que este de acá. Todo este es de metal. Aquí tiene como este grip así como de hule para que sea más fácil atornillarlo y desatornillarlo. Y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, también lo puedes hacer así. Si tienes, por ejemplo, si no tienes lentes, así lo puedes ver. Si tienes lentes, si te tienes que acercar más al ocular, los retraes así y puedes acercar más tu ojo, ¿no? Este está purgado con argón. Este lente, aquí por ejemplo, se puede meter aire adentro y el aire en la noche se condensa, se te puede empañar el ocular y pues ya se acabó tu noche. Esto, en los comerciales dicen que te puedes meter a bucear con ellos, porque le sacaron todo el aire, está sellado al vacío y adentro tiene gas argón. Entonces dicen que no se empañan nunca y pues funcionan mucho mejor, ¿no? La diferencia es que este viene incluido y por este pagué como $220, pero, por ejemplo, el Teleview anda como en $350 y la diferencia pues es pequeñita, ¿no? Entonces, eso es para este ocular de 25. Este sería como la competencia del de 10 milímetros, que es este de acá, este es el de 10, el que viene de fábrica, y este es el Explore Scientific, que es de 8.8. Miren, ¿en dónde es más fácil poner el ojo? ¿No? Obviamente aquí es mucho más fácil encontrar los objetos que aquí, ¿no? Es mucho más cómodo, también purgado con argón, y todo esto. Lo mismo que vimos con el ocular anterior. Y sigamos ahora con el lente Barlow. Es el original también. Y este es como el Explore Scientific también. Pues, se fijan, se nota mucho más pesado, mucho más macizo también. Es mucho más cómodo al tacto también para poder moverlo y ajustarlo. Y miren, si ven también por adentro, este solamente es un lente y aquí son como dos, ¿no? Entonces, pues también creo que vale la pena, ¿no? Cuando tienes tú tu telescopio y tus oculares, hagan de cuenta como una cadena. Y siempre va a fallar por el eslabón más débil. Entonces tú puedes tener un telescopio buenísimo, pero si tu lente Barlow es de muy mala calidad, pues todo se va a bajar al nivel del lente Barlow. Si tu diagonal es de muy mala calidad, todo lo demás puede ser buenísimo, vas a tener desempeño solamente de tu pieza más débil, ¿ok? Entonces, si te tomas en serio lo de la astronomía, pues sí es bueno que lo consideres, ¿no? Para el tema de la diagonal de 90 grados, aquí compré otra marca, se llama GSO, es una marca de Taiwán, y estos cuates fabrican telescopios para muchas marcas, para Celestron, para Skywatcher, o sea, la fábrica es de ellos y ellos hacen los telescopios. Y decidieron mejor sacar también su marca. Tienen cosas también de muy buena calidad y a precios bastante sensatos. Esta diagonal de 90 grados, la diferencia es que tiene dice, 99% dieléctrico, ¿no? Eso quiere decir que en lugar de reflejar solamente 80-85% de la luz, refleja el 99% de la luz. Entonces está genial porque te ayuda a ver objetos realmente tenues, los puedes apreciar mucho mejor. Lo ponemos aquí, apretamos y empezamos a poner ya los equipos de mejor calidad que ya compramos. Obviamente hay que ver que esté todo bien apretado porque no queremos que esto se nos caiga. Sería muy triste. Ponemos aquí así, apretamos. Tiene que quedar apretado, pero no apretadísimo.
Y tomamos este ocular de acá. Cuando pones ya todo esto, ya queda bastante pesadito. Si necesitas un telescopio que tenga una montura robusta para que lo pueda soportar, ¿no? Se ve aquí ya una monstruosidad. Normalmente lo puedes usar incluso sin el Barlow. O sea, solamente... La ventaja del Barlow es que es como si duplicaras tu número de oculares. Y ya, bueno, así se ve más normal. ¿Qué es importante considerar? Bueno, esta Explore Scientific son de muy buena calidad, pero hay otros mejores, ¿no? Como los Teleview. Para que se den una idea, yo en la diagonal, en el Barlow y en los dos oculares me gasté como $700, pero si me hubiera comprado esto de la marca Teleview, hubiera sido como $1,200, como sí, un 70% más caro. Y por los que ya he visto, pues se me hace que no vale la pena gastar ese adicional. Ahora hay gente que quiere lo mejor de lo mejor. Si es tu caso, pues adelante. Entonces, conclusiones. Siempre va a fallar por el eslabón más débil. Entonces, si tienes un telescopio, ya le has invertido y quieres tener como que funcione bastante bien, pues sí te conviene considerarlo. Por ejemplo, este telescopio a mí me costó como $350 en su momento. Entonces, todo esto que le estoy poniendo cuestan más los accesorios que el telescopio, ¿no? Eso no lo hagan. En este caso lo hice porque es como el que tengo a la mano. Tengo uno mucho más grande que es más complicado de armar y pues por eso usé este para ejemplificar. La idea es, hay también oculares obviamente mucho más baratos. Está esta marca china que se llama Svebony. De todo esto voy a poner links en la descripción, que son lentes que son bastante mejores que los de fábrica, pero te cuestan una fracción, menos de la mitad de lo que cuestan estos, ¿no? Si tienes un telescopio menos sofisticado, con esos te va súper bien. Ahora, considera el tema de los rendimientos decrecientes o beneficios decrecientes. Eso quiere decir, si le compras un lente que cuesta el doble de caro, no se va a ver necesariamente el doble de mejor. Y eso, por ejemplo, con estos oculares Teleview, pasa eso. Sí se ve mejor, pero por la diferencia de precios, yo creo que no se justifica. De lo que he visto de oculares premium, estos Explore Scientific están como en el punto óptimo. Otro beneficio es que te van a durar muchísimo. Y si tú después quieres cambiar el telescopio a uno más sofisticado, más grande, y tienes oculares buenos, puedes tomar estos y ponerlos en el nuevo telescopio. Por cierto, estos que estamos viendo son oculares de la medida de 1.25 pulgadas, 1/4. Hay unos más grandes que no estamos hablando de ellos ahora. Lo que haremos ahora es que les voy a enseñar cómo se ve ya aquí en algunas imágenes algunos objetos con oculares y con todo el kit el que viene de fábrica, y cómo se ve ya con oculares y todo el equipo más premium. Vamos a ver si se alcanza a apreciar bien con la cámara y bueno, ya regresaremos. Bien, miren, vamos a usar hoy este telescopio para hacer la prueba de los oculares de fábrica con los oculares premium. Usamos este porque tiene una apertura más grande y es más sensible a la calidad de los oculares. El otro que utilizamos, el Skywatcher negro con blanco, ese no se nota la diferencia tanto porque es más pequeño. En este se va a notar mejor. Es un Nexstar 8 SE y es de 8 pulgadas. De hecho, si quieren saber más al respecto, tenemos un video por aquí arriba. Vamos a ver un par de objetos ahorita. Ese de arriba, vamos a ver primero cómo se ve. Ese brillante, este de aquí, ese es Júpiter. Vamos a ver aquí cómo se ve este. Y luego por acá arriba, allá arriba, ese de allá, ese es Saturno. Y vamos a ver también, bueno, Venus. Venus la verdad es que no es como que tan glamuroso, pero igual, vamos a ver qué tal. Si podemos, a ver si se puede también ver la nebulosa de Orión, que está por allá. La nebulosa de Orión está como por ahí. Ok, vamos a ver también si se puede. Pues bien, tenemos aquí que es a Júpiter, donde queremos ir. Le damos Enter.
y dejamos que el telescopio haga lo suyo, ¿no? Empieza a girar y la idea es que termine apuntando justamente allá arriba, ese puntito brillante. De hecho, ahí va, está girando y va a terminar apuntando justamente hacia allá. Muy bien. Este es un video de Júpiter con los oculares de fábrica. Le vamos a bajar un poquito aquí al contraste a ver si alcanza a ver algo. Pero bueno, ese es Saturno con los oculares básicos de fábrica. Está solamente iluminada la mitad. Cuando se ve completamente iluminado como luna llena, brilla todo. Ese es Venus. Vamos a probar ahora con los oculares premium. Así esta monstruosidad. Los Explore Scientific. A ver qué tal. Aquí estamos viendo Júpiter con los lentes premium, pero no están diseñados para cámaras. Se ve raro. Sí se nota más detalle. Se ven las nubes, las bandas como más claras. Pero aquí como que con la cámara no se alcanza a percibir. Ahí tenemos a Saturno con los lentes, lente premium. Se alcanza a percibir un poquito más los anillos, ¿no? Pero igual, no le hace justicia el lente a la cámara. Estos están diseñados para astronomía visual. Sí se ve mucho detalle más como con el ojo que lo que se ve en la cámara. Y ese es Venus con los oculares premium. También no se alcanza, vamos aquí a ajustar un poquito. Se ve también como la mitad, miren, le bajamos el contraste, se ve como media luna nada más. Regresamos solamente para la conclusión. Aquí primero me gustaría preguntarte, ¿y tú qué opinas? ¿Ya has visto por telescopio con diferentes oculares? ¿Notaste tú alguna diferencia? Como les digo, hay gente que se queda toda la vida con sus oculares básicos y es feliz. Y también, si te pones a ver a lo largo de la historia, Galileo, William Herschel, Charles Messier, muchos astrónomos súper famosos, tenían telescopios y oculares que eran de mucho menor calidad que estos, que ahorita vienen ya incluidos o gratis, ¿no? Entonces, también es un poquito un tema de vanidad, yo creo, que se vean ya como estos oculares. Creo que la humanidad no necesita oculares así, ¿saben? Pero bueno, ya son gustos, es hobby y pues cada quien gasta en lo que quiere, ¿no? Si te gustan los videos, danos like, comparte y suscríbete. Así nos ayudas a crecer. Y pues de mi parte sería todo. Yo soy Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá.